Un tiempo con Dios para meditar todo el día, supliendo mis necesidades. Leemos en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es un versículo muy hermoso, pero un versículo entre tantos mal interpretado, porque vemos varios aspectos. Primero dice, mi Dios, nos muestra la fuente de toda provisión. Mi Dios pues suplirá. De ningún otro lado viene la provisión. Hay diferentes canales, nuestro trabajo, ahorros, ganancias, cantidad de canales que tal vez no me acuerdo ahorita, con los cuales podemos producir y ser fructíferos, porque aquí está hablando desde el área financiera. Con el dinero es que podemos suplir todas nuestras necesidades, pero nos está diciendo desde dónde viene la provisión. Mi Dios, no dice tu trabajo, no dice tus ahorros, no dice tu profesión, no dice tus palancas. No, mi Dios pues suplirá todo. Tu Dios, que es mi mismo Dios, suplirá todo lo que os falta. Pero también dice conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y esto se ha tomado para todo el mundo. No, mi Dios te va a suplir, te va a dar todo lo que te falta. Y esto no es cierto. Y tal vez sea desilusión para algunos. Pero voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Porque esta palabra es solamente para los dadores alegres. Esta palabra es para los que tienen un corazón generoso. Para ellos es esta palabra. Cuando vemos Filipenses 4, desde el versículo 10, está hablando de la generosidad de los filipenses. La iglesia de Filipo era una iglesia que se había destacado por dar, por sembrar en la obra del Señor. Y dice del versículo 10, Pablo les estaba diciendo a los filipenses: en gran manera me gocé. ¿Por qué se gozó? En el Señor. ¿Por qué? De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Ellos querían bendecir a Pablo, la obra de Pablo, el ministerio de Pablo, pero no habían tenido la oportunidad. Y Pablo está diciendo, no lo digo porque tenga escasez, o sea que sí tenía escasez. En el momento en que los filipenses bendicen a Pablo, él estaba en tiempo de escasez. Pero sin embargo dice, no lo digo por eso, pues yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dijo Pablo. Dice en el versículo 12, yo sé vivir humildemente, pero también sé tener abundancia. En toda circunstancia y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para también tener hambre. Así para tener abundancia como para también padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios lo permite, mañana hablamos de este versículo. Dice el versículo 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, en mi necesidad. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Ninguna iglesia hasta el momento aquí había bendecido la obra de Pablo para que la palabra de Dios continuara extendiéndose, porque para extender la palabra de Dios se necesitan recursos. Y Pablo dice que ninguna iglesia hasta el momento. Más adelante vemos cómo las otras iglesias también empezaron a tener este principio, pero hasta este momento no lo habían hecho. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, regalos, ofrendas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué quiere decir? Que mientras el dador bendice la obra de Dios, está abundando para su cuenta celestial.
O sea que el más bendecido y beneficiado es el dador. Por todo lo que he recibido y tengo abundancia, dice Pablo, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y esto me lleva a Romanos 12:1. Igualito, dice, sacrificio acepto, agradable a Dios, olor fragante. Quiere decir que cuando apoyamos la obra del Señor, bendecimos y hay generosidad en nuestro corazón, eso se llama adoración. Y ahí sí viene el texto, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, le está hablando a los filipenses, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Desafortunadamente a menudo sacamos de contexto este versículo y lo tomamos como un cheque en blanco que podemos cobrar en cualquier momento en que estemos en necesidad. Como tenemos que buscar un versículo que hable conforme a nuestra necesidad, entonces este aplicaría. Mi Dios pues suplirá y me paro ahí y a veces no pasa nada, porque obviamente todavía no he cumplido el primer propósito, que es el de dar. Es increíble y es chévere ver el contexto de toda la palabra de Dios. Esto no significa que es una promesa de que Dios va a suplir las necesidades de cada ser humano todo el tiempo y a cada hora. Dios no va a hacer esto. Y permite que precisamente cada quien podamos tener y formar este don que es el dar, porque es un don. En el Sermón del Monte Jesucristo dijo, dad y se os dará. Esta es una promesa para un dador. Dijo, tú das y se te dará. Y hemos recibido gratuitamente por gracia de Dios primero, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, dio. El primero que dio fue el Padre. El segundo que dio fue el Hijo, su vida. Y el Espíritu Santo lo da todo por nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, dice la palabra, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Lucas capítulo 6, versículo 38. Esto es lo que Pablo dice aquí, de la misma manera. Vosotros me habéis dado en vuestra pobreza, de vuestra falta, porque Filipenses, la iglesia de Filipos no era una iglesia rica, era una iglesia con escasez, pero en medio de las escasez estaban bendiciendo la vida de Pablo y bendijeron su ministerio. Fueron los que más, fueron los mejores dadores. Y él dice, estoy agradecido por eso, no por el regalo en sí, no por eso, sino porque ustedes han entendido que es adoración a Dios y que esa adoración suplirá tus necesidades en Cristo Jesús. Y démonos cuenta que Él no dijo suplirá todo lo que quieras, no, Él dijo todo lo que les falta. Son dos cosas diferentes. Porque lo que nosotros queremos a veces sobrepasa nuestras necesidades. Hubo un gran teólogo que él solía decir que él se deleitaba en caminar por las tiendas de cierta ciudad de Estados Unidos, porque siempre le alentaba de ver todas las cosas en las vitrinas sin las cuales él podría vivir perfectamente. Eso es muy hermoso. Él iba y miraba, pero solamente decía, yo puedo vivir sin esto, yo también puedo vivir sin aquello, yo también puedo vivir. Contrario a un corazón que es mal administrador porque todo lo quiere. Quiere tantas cosas en su vida, pero realmente son muy pocas las que relativamente necesitan. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, pero Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Y dice que es conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Hay riquezas de la bondad, de la misericordia de Dios que están para todo el mundo, porque dice la palabra de Dios que Él hace salir el sol sobre justos e injustos.
Él nos da la misma salud, Él nos da las mismas 24 horas a todos. A unos no les da menos y a otros. Hay unos que prosperan más porque son más sabios, porque son diligentes, porque saben sacarle jugo a sus dones, a sus talentos, porque corren una milla más, porque son diligentes, muchas cosas. Pero eso no significa que Dios los bendiga más a ellos. Significa que ellos entendieron cómo hacer multiplicar un don dado por Dios y puesto en nuestras manos. Por eso es diferente las riquezas conforme a su bondad, a su misericordia. Pero las riquezas en gloria en Cristo Jesús son solamente para los hijos de Dios. Aquellos que le conocen, aquellos que entraron en un nuevo pacto, aquellos que estamos bajo la gracia, pero que no la pisoteamos. Porque su gloria tiene que ver con su plenitud, la plenitud de su deidad que está en nosotros y está disponible para todos los creyentes, también para el no creyente, pero cuando le acepta a Cristo Jesús. Dios no hace acepción de personas. Por eso, tener a Cristo es tenerlo todo. Un hermoso devocional supliendo mis necesidades. Dios, que es la fuente, suplirá todas tus necesidades, pero conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y aplicando que el principio de Lucas, dad y se os dará. Porque más bienaventurado es dar que recibir, dijo Jesucristo. Y porque nuestra vida es una vida de adoración en todo sentido. Adoramos a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente, pero también con nuestras fuerzas. Y las fuerzas tienen que ver con la bendición que Dios pone en nuestras manos a través de todo lo que hacemos. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tal vez son una de las palabras que se predican y se predican mal, Señor. Uno, creyendo que Dios tiene obligación de suplirnos por encima de nuestra mala administración y por encima de hacer siempre las cosas mal, muchas veces en medio de pereza, pero creemos que Dios tiene que bendecirnos y suplir todo lo que nos falta. También otro principio mal puesto, Señor, es creer que va a suceder mientras dice tu palabra que si en las riquezas injustas no hemos sido buenos administradores, como Dios nos va a dar lo verdadero, las riquezas verdaderas. Entender, Padre, que todo lo que tú has puesto en nuestras manos, dice tu palabra, que son en ti, por ti y para ti. Que somos solamente mayordomos de todo, que somos solamente un mediador entre lo que tú pones en nuestras manos y entre lo que tú quieres que nosotros hagamos. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque hasta el día de hoy nos has sostenido. Y gracias por todos los corazones, Señor, que están a nuestro alrededor, que son corazones generosos. Por eso es que la bendición tuya ha estado allí, porque tú cumples tu palabra. Y sí, Señor, tú sigues supliendo mis necesidades, porque tú conoces mi corazón, pero también conoces mi vida. Te amamos, te bendecimos y dejamos este hermoso tiempo en tu presencia, orando y creyendo en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria.